Hola a todos los seguidores de Cacho y Asociados. En este emocionante episodio de nuestro canal, exploraremos el fascinante mundo de las auditorías y nos centraremos en un aspecto fundamental, la organización y utilización de los papeles de trabajo. El término papeles de trabajo se utiliza para referirse a la documentación y registros utilizados por el auditor durante el proceso de auditoría. Estos documentos reciben este nombre porque son las herramientas que el auditor utiliza para recopilar, organizar, analizar y documentar la información relevante relacionada con la entidad o proceso que se está auditando. Los papeles de trabajo desempeñan un papel fundamental en el proceso de auditoría y son de suma importancia para garantizar la eficiencia, precisión y transparencia en el trabajo del auditor. Actúan como evidencia documental que respalda las conclusiones y hallazgos obtenidos durante la auditoría, proporcionando una base sólida y confiable para la elaboración de informes y la toma de decisiones. La importancia de los papeles de trabajo radica en varios aspectos clave. En primer lugar, permiten al auditor recopilar y organizar de manera sistemática toda la información relevante relacionada con la entidad o proceso que se está auditando. Esto incluye documentación, registros financieros, comunicaciones con el cliente y cualquier otra evidencia necesaria para realizar un análisis exhaustivo. Además, los papeles de trabajo brindan una guía clara y estructurada para el desarrollo de los procedimientos de auditoría. Establecen un marco de referencia para el auditor, asegurando que se realicen todas las pruebas y análisis necesarios de manera exhaustiva y coherente. Esto ayuda a evitar omisiones o errores en el proceso de auditoría y garantiza que se cubran todos los aspectos relevantes. Otro aspecto importante es que los papeles de trabajo permiten que la auditoría sea revisada y evaluada por otros profesionales. Al estar bien organizados y documentados, facilitan la revisión y el seguimiento del trabajo realizado. Esto es especialmente relevante en el caso de auditorías externas, donde pueden intervenir terceros, como organismos reguladores o comités de auditoría. Ahora, adentrémonos en cómo organizar eficientemente los papeles de trabajo. La clave radica en establecer una estructura lógica y coherente que permita un acceso rápido y fácil a la información relevante. La creación de una lista de verificación o índice puede ser de gran ayuda para asegurarse de que no se pase por alto ningún aspecto importante. Además, es esencial mantener una adecuada codificación y numeración de los documentos, lo que facilitará su seguimiento y referencia en futuras etapas de la auditoría. Una vez que los papeles de trabajo están organizados, es crucial utilizarlos de manera efectiva. Durante la auditoría, actúan como una guía para realizar pruebas, recopilar evidencias y documentar los procedimientos llevados a cabo. Es importante asegurarse de que estén actualizados, completos y reflejen fielmente el trabajo realizado. La calidad de los papeles de trabajo también está estrechamente relacionada con la precisión y claridad de la información registrada. Al documentar los hallazgos, es fundamental utilizar un lenguaje claro y conciso, evitando ambigüedades y asegurando que la información sea comprensible para cualquier persona que revise los documentos. En resumen, organizar y utilizar correctamente los papeles de trabajo en una auditoría es fundamental para garantizar la eficiencia, precisión y transparencia en el proceso. Son herramientas poderosas que respaldan nuestras conclusiones y ayudan a mantener la integridad de la auditoría. Esperamos que este video haya sido esclarecedor y les haya brindado información valiosa sobre cómo organizar y utilizar los papeles de trabajo en una auditoría. Recuerden suscribirse a nuestro canal Cacho y Asociados para obtener más consejos, guías y conocimientos en los campos de la contabilidad, derecho y auditoría. Nos vemos en el próximo video.